Mi hijo me borró del chat familiar, como si yo fuera una extraña que se coló en la conversación. Dijo que era solo para adultos que trabajan y que yo no entendía nada. Una semana después, cuando los 12 llegaron a mi casa de campo con maletas y hieleras, el letrero en el portón les recordó que las viejas siempre guardamos una carta bajo la manga. Mi hijo me sacó del grupo de familia en el celular. Cuando le pregunté por qué, me miró como se mira a un perro viejo que ya no sirve para cazar y me soltó. Mamá, era para adultos que trabajan. Usted no entiende nada de lo que hablamos. Todavía tengo esa frase clavada aquí, justo debajo de las costillas, como un anzuelo que no se deja sacar. Me llamo Benita, tengo 76 años, enviudé hace 11 y levanté 3 hijos con las manos que ahora ves llenas de manchas. No soy ninguna santa, pero tampoco soy la tonta que ellos creen que soy. Y lo que ninguno de ellos sabe todavía es que esa casa de campo que tanto usan como hotel gratis tiene dueña de verdad, y esa dueña soy yo desde mucho antes que ellos aprendieran a decir herencia. Todo empezó una mañana de esas que parecen normales. Yo estaba contenta, la verdad. Había pasado la semana anterior arreglando el huerto de la finca. Las tomateras estaban cargadas como nunca. Los limones amarillos brillaban y hasta había conseguido que las gallinas pusieran más de lo habitual. Pensé, les voy a preparar unas conservas para que se lleven a la ciudad. Me imaginé a mis nietos comiendo mermelada de la que hace la abuela y por un rato me sentí útil, querida, parte del asunto. Hasta había comprado carne para asar y había guardado unas botellas de vino que mi difunto José había dejado envejeciendo en el sótano. Soñaba con que vinieran todos un fin de semana, que llenaran la casa de ruido otra vez. Me sentaba en el corredor con el celular en la mano, leyendo el grupo de la familia. Ellos hablaban de trabajo, de inversiones, de viajes que yo no conocía. Yo solo ponía, «¡Qué bueno, mijos!» o mandaba alguna carita sonriente. No entendía todo, es cierto, pero me gustaba estar ahí, aunque fuera callada. Me hacía sentir que todavía formaba parte. Esa mañana el grupo estaba más activo que nunca. Hablaban de un fin de semana largo, de escaparse del ruido de la ciudad. Yo sonreía sola en la cocina mientras pelaba unas papas. «Qué bien», pensé, «por fin se van a acordar de la vieja». Entonces pasó. El celular vibró de una forma distinta. Abrí el grupo y mi nombre ya no aparecía. Me habían sacado. Me quedé mirando la pantalla como si se hubiera roto. Volví a entrar, volví a salir. Nada. Mi foto ya no estaba. Era como si alguien hubiera borrado una mancha de la mesa. Llamé a mi hijo mayor, a Carlos, el que siempre se hizo el responsable. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz sonaba apurada, como si yo fuera una llamada de telemarketing. «Mamá, era para adultos que trabajan. Usted no entiende nada de lo que hablamos». Mejor así. No gritó, no insultó. Lo dijo con esa naturalidad que duele más que un cachetazo. Como quien dice, «saca la basura». Me quedé con el teléfono pegado a la oreja mucho después de que él ya había colgado. El café que había puesto a calentar se pasó y empezó a oler a quemado. No lo apagué. Me quedé parada frente al fogón, mirando las burbujas negras pegarse al fondo de la olla. Olvidé que tenía hambre. Olvidé que era mediodía. Solo pensaba en todas las veces que había prestado esa casa para sus cumpleaños, para sus reuniones de trabajo, para que mis nueras tomaran sol sin que yo estorbara. Después vino el silencio, un silencio feo, de esos que se meten en los huesos. Empecé a recordar cómo construimos esa casa, José y yo. Él manejaba un camión de carga y yo vendía ropa en el mercado municipal los fines de semana. Cada peso que nos sobraba iba a un frasco de vidrio que escondíamos debajo de la cama. No era un frasco cualquiera, era uno de esos de vidrio grueso donde antes venía la mermelada industrial. Ahorrábamos para no pedirle nada a nadie. Cuando juntamos lo suficiente compramos el terreno, un pedazo de tierra pelada con 4 árboles flacos. José dibujaba planos en las noches sobre la mesa de la cocina. Yo cosía cortinas con telas baratas, pero resistentes. Tardamos 12 años en tener las paredes en pie. 12 años de domingos trabajando bajo el sol, de ampollas en las manos, de comer arroz con huevo para ahorrar en la comida. Esa casa era nuestra jubilación, nuestro orgullo, el lugar donde pensábamos morir tranquilos. Y ahora mis hijos la usaban como si fuera un Airbnb gratis. Traían amigos.
Traían neveras portátiles llenas de cervezas caras. Ponían música que yo no conocía y luego se iban dejando todo tirado. Yo siempre recogía, siempre limpiaba, siempre callaba. El día después de que me sacaron del grupo, mi nuera mayor me mandó un mensaje por privado, como si nada. «Benita, ¿puedes dejar las llaves debajo del macetero grande? Vamos a ir unos días con los chicos». Ni por favor, ni gracias, ni «¿Cómo estás?». Solo eso, como si yo fuera la empleada de la finca. Le contesté que sí, claro, porque todavía no había juntado fuerzas para decir que no. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo despacito, como cuando una tela vieja se deshace por la costura. Una semana después, supe por la esposa de mi vecino que estaban organizando todo. 12 personas. Carlos, su mujer, sus 2 hijos grandes. Mi hija Laura con el marido nuevo y sus 3 amigos. El menor, Diego, con su novia y no sé cuántos más. Hieleras, carne, parlantes, carpas por si acaso. Planeaban llegar el viernes al mediodía y quedarse hasta el domingo. Nadie me avisó. Nadie me preguntó si yo quería ir. Era como si la dueña de la casa ya no existiera. Me fui para la finca el jueves temprano. Quería estar ahí cuando llegaran. No sé bien por qué. Tal vez para ver sus caras. Tal vez para recordarles que yo seguía viva. Juan, el cuidador, me vio llegar y supo que algo andaba mal. Es un hombre callado, de esos que hablan poco pero miran mucho. Tiene 61 años, manos grandes y curtidas de tanto arreglar cercas y podar árboles. Nunca me dice «Doña Benita» con lástima. Me dice «señora», como si yo todavía mandara en algún lugar del mundo. «Señora, ¿quiere que le prepare un té de hierbas?», me preguntó cuando me vio sentada en el corredor con la mirada perdida. Le dije que sí solo para que no se preocupara. Mientras él calentaba el agua, yo entré a la sala y vi el cuaderno. Ese cuaderno de cuero marrón que José había cosido a mano con hilo de zapatero. Ahí anotábamos cada gasto, cada árbol plantado, cada mejora. Estaba lleno de nuestra letra. 1987. Pozo nuevo. Costó 30,400 pesos, pero vale cada centavo. 1994. Techo de la cocina, Benita eligió las tejas. Era nuestra memoria. Nuestro testamento sin abogados. Carlos llegó primero. Entró sin tocar, como si la casa fuera de él. Me vio sentada en mi silla de siempre y frunció el ceño. «Mamá, ¿qué hace aquí?», le expliqué con la voz más tranquila que pude, que me habían sacado del grupo, que nadie me había avisado que vendrían. Él suspiró como si yo fuera un problema de matemáticas que no se resuelve. Era para no molestarla con cosas de adultos, mamá. «Usted ya descansó bastante. Déjenos disfrutar el fin de semana en paz». Entonces hizo algo que todavía no puedo contar sin que me tiemble la voz. Vio el cuaderno sobre la mesa. Ese cuaderno que olía a José, a trabajo, a nosotros. Lo tomó, lo hojeó sin interés y lo tiró al cesto de basura que estaba al lado de la chimenea. Así, como quien tira un periódico viejo. Estas cosas viejas solo acumulan polvo. Mejor limpia un poco, mamá. Que la casa se vea decente para los muchachos. No grité. No lloré delante de él. Me quedé mirando el cuaderno tirado entre cáscaras de naranja y servilletas sucias. Juan, que estaba entrando con el té, vio todo. No dijo nada en el momento. Solo dejó la taza a mi lado. Me puso una mano en el hombro un segundo, de esa forma que dice «aquí estoy», sin necesidad de palabras. Y después salió otra vez al patio. Ese gesto, tan pequeño, me dolió más que el desprecio de mi hijo. Porque Juan, que gana poco y vive en una casita de adobe al fondo, me trataba con más dignidad que la carne de mi carne. Me fui al cuarto que era mío y de José. Me senté en la cama que todavía tiene la colcha que tejí en 1998. Miré por la ventana cómo mis hijos y sus parejas descargaban neveras, bolsas, parlantes. Reían. Hacían planes. Nadie me invitó a sentarme con ellos. Laura pasó por el pasillo y ni siquiera giró la cabeza para saludarme. Era como si yo fuera un mueble viejo que estorba. Me quedé ahí mucho rato. Las manos me temblaban. Sentía un hueco en el pecho que no se llenaba con nada. Recordé cuando Carlos era niño y se enfermaba de fiebre. Yo me pasaba las noches sentada a su lado, poniéndole paños fríos en la frente. Recordé cuando Laura se cayó de la bicicleta y tuve que cargar con ella 3 kilómetros hasta el pueblo porque no había carro. Recordé a Diego, el más chico,
durmiendo pegado a mí porque tenía miedo de los truenos. Y ahora ninguno de ellos podía dedicarme ni 5 minutos sin poner cara de fastidio. Juan volvió más tarde. Trajo un plato de sopa que había preparado en su casa. No era gran cosa, solo caldo con fideos y un pedazo de pollo, pero lo puso frente a mí como si fuera un banquete. Señora, si quiere, yo puedo decirle a ellos que se vayan. Esta es su casa. Le dije que no, todavía no. Pero esa noche, mientras los escuchaba reír y poner música alta, algo empezó a moverse dentro de mí. No era rabia todavía. Era más bien como cuando una semilla encuentra una grieta en la piedra y decide crecer aunque sea a la fuerza. Me acordé de todos los documentos que guardaba en una caja de metal debajo del piso de madera del dormitorio. Documentos que mis hijos nunca pidieron ver. Documentos que decían, con letra clara y sellos del registro, que esta casa nunca pasó a nombre de ellos, que yo nunca firmé nada, que todo seguía siendo mío. No dije nada esa noche. Me quedé callada, pero por primera vez en mucho tiempo dormí sin llorar. Porque cuando una madre se cansa de ser la que siempre entiende, la que siempre perdona, la que siempre limpia, empieza a recordar que también sabe cómo cerrar puertas. Al día siguiente llegaron los demás, 12 en total. El portón de hierro que José soldó con sus propias manos estaba cerrado con cadena nueva. Ellos bajaron de los carros riendo, cargando hieleras rojas y azules, bolsas de supermercado con etiquetas caras. Carlos fue el primero en acercarse. Vio el letrero que yo misma había pintado la noche anterior con letra grande y clara, usando la misma pintura blanca que usábamos para marcar los árboles frutales. El letrero decía: «Esta propiedad es privada. Solo entra quien sea invitado por la dueña. Los que me sacaron del grupo ya saben dónde está la salida». Ninguno se movía. Laura fue la primera en hablar, con esa voz aguda que usa cuando algo no le sale como quiere. «Esto es ridículo. Es la casa de la familia». Yo estaba del otro lado del portón, sentada en mi silla de siempre, con Juan parado a mi lado como un guardia silencioso. No me levanté, no grité. Solo los miré uno por uno, despacio, como se mira a alguien que crees conocer y de pronto descubres que nunca lo hiciste. Y por primera vez en años sentí que la que entendía todo era yo. Ellos todavía no tenían ni idea de cuánto, pero ya lo iban a descubrir. Mi hijo se quedó parado frente al portón con la cara que ponía de niño cuando le quitaban un juguete. Los demás empezaron a bajar las hieleras y las maletas, como si todavía creyeran que todo era un malentendido que se arreglaba con una sonrisa. Yo los observaba desde la ventana de la sala, medio escondida detrás de la cortina que José había colgado en el 92. No me moví, no grité. Solo miraba cómo Laura revisaba su celular, cómo Diego intentaba asomarse entre los barrotes y cómo la novia de no sé quién ya empezaba a quejarse del polvo en los zapatos. Juan estaba a mi lado, con los brazos cruzados. No necesitaba explicarle nada. Él había visto el cuaderno en la basura el día anterior y lo había rescatado sin que yo se lo pidiera. Me lo entregó en silencio, como quien entrega un arma cargada. Ese cuaderno de cuero marrón, con las puntadas torcidas que José había hecho con hilo de zapatero, olía todavía a serrín y a café quemado. Lo abrí sobre la mesa de la cocina y pasé las páginas despacio. Cada línea era un recordatorio. Los pesos contados, los árboles plantados, el pozo que tardó 6 meses en dar agua. Mis hijos nunca habían preguntado por nada de eso. Para ellos esta finca era solo un lugar donde llegaban con hieleras y se iban dejando el desorden. Me senté y empecé a escribir en la última página, con la misma lapicera que uso para la lista del mercado. Anoté la fecha, la hora y lo que acababa de pasar. Viernes. Llegaron 12 sin avisar. Portón cerrado. Letrero puesto. No puse emoción. Solo hechos, como José me enseñó cuando empezamos a construir. Mientras escribía escuchaba las voces afuera. Carlos ya estaba levantando el tono, diciendo que esto era ridículo, que yo estaba exagerando por un grupo de WhatsApp. Laura le contestaba que seguramente era demencia senil, que a esta edad las viejas se ponen raras. Lo decían alto, como si yo no pudiera oír, como si las paredes no tuvieran oídos. No sentí rabia todavía, sentí algo más frío, más calculado, como cuando uno sabe que la tormenta viene, pero ya tapó todas las goteras. Esa casa no era de ellos, nunca lo había sido.
José y yo nunca firmamos nada a su nombre. Todo seguía a mi nombre en el registro, hasta el último centímetro de tierra. Tenía los papeles guardados debajo del piso de madera del dormitorio principal, en una caja de metal que compramos en el mercado municipal por 12 pesos en el 86. Nadie sabía de esa caja, ni mis hijos, ni las nueras, ni siquiera Juan. Era mi carta bajo la manga, la que guardé por si algún día me trataban exactamente como me estaban tratando. Decidí que era el momento de sacarla. No iba a gritar, no iba a explicar. Iba a actuar como actuaba en el mercado cuando alguien intentaba regatearme de más, callada, precisa y sin dar chance a la vuelta. Mientras ellos seguían afuera discutiendo quién iba a trepar el portón, yo me levanté y fui al dormitorio. Cerré la puerta con pestillo. El sol entraba por la ventana y calentaba la colcha que tejí cuando Laura cumplió 15. Me arrodillé junto a la cama. Levanté la tabla suelta que siempre crujía cuando José se levantaba de madrugada. Ahí estaba la caja. El metal estaba frío, un poco oxidado en las esquinas. La saqué con las 2 manos, como quien saca un recién nacido. Ese fue mi ritual. Ese gesto de arrodillarme y levantar la madera era lo más cerca que había estado de decirle al pasado que ya no mandaba. Abrí la caja sobre la cama. Los papeles estaban amarillentos pero perfectos. La escritura original del terreno, la que firmamos en el registro con un notario que ya murió. El recibo de cada mejora pagada con nuestro sudor. La carpeta donde guardé las cartas que José me mandaba cuando estaba en la carretera. Todo ahí, intacto. Toqué cada hoja como si tocara la cara de mi marido. Después hice lo que tenía que hacer para romper con lo que fui. Tomé las copias de llaves que les había dado a cada uno a lo largo de los años. 12 juegos completos, una por cada visita sorpresa, y las metí en una bolsa de tela. Las iba a guardar bajo llave. Ya no habría más llegadas sin avisar. Ya no habría más deja las llaves debajo del macetero. Ese fue el momento en que dejé de ser la madre que siempre arreglaba todo. Me levanté, sacudí el polvo de las rodillas y guardé la caja de nuevo, pero esta vez sin cerrar la tabla del todo. Quería que estuviera fácil de sacar. Quería que estuviera lista. Cuando salí del dormitorio, Juan me esperaba en la cocina con un vaso de agua fresca. No preguntó qué había hecho. Solo dijo: «Señora, el menor está intentando abrir el candado con un alambre. Los demás ya armaron una mesa plegable afuera como si esto fuera un picnic». Sonreí por primera vez en días. Una sonrisa seca, de las que no llegan a los ojos. Le pedí que no abriera bajo ninguna circunstancia. Que les dijera, si preguntaban, que la dueña estaba ocupada. Juan asintió y salió. Lo vi hablar con ellos a través de los barrotes. Carlos se puso rojo. Laura empezó a llorar de esa forma falsa que usa cuando quiere manipular. Diego solo miraba el celular, probablemente buscando cómo llamar a un cerrajero. Yo me quedé adentro, caminando despacio por la casa. Miraba cada rincón como si lo viera por primera vez. La nevera llena de cervezas que ellos habían dejado el mes pasado. Las toallas extras que siempre lavaba para sus visitas. Las sábanas buenas que guardaba en el armario por si los muchachos vienen. Empecé a juntar todo eso. No era rabia, era orden. Metí las toallas en una bolsa grande. Las sábanas también. Las llevé al cuartito del fondo donde Juan guardaba las herramientas. Cuando pasé por la ventana, vi que Carlos intentaba hablarme por teléfono. Dejé que sonara. 5 veces. 10. Después puse el celular en silencio y lo dejé sobre la mesa, al lado del cuaderno. Pensé mucho esa tarde. Pensé en cómo durante 11 años de viudez había seguido siendo la misma, la que prestaba, la que callaba, la que cocinaba para 12 bocas sin quejarse. Pensé en las veces que cancelé mi propio médico para pagarles el arreglo del auto a los chicos, en cómo vendí mis joyas para ayudar a Laura cuando se separó del primer marido. Todo eso había construido esta casa también. Cada sacrificio estaba escrito entre líneas en ese cuaderno, y ellos lo habían tirado a la basura como si fuera un recibo viejo de supermercado. Juan volvió a entrar. Traía la cara seria, pero los ojos tranquilos. Me contó que habían decidido darle tiempo a la vieja, que armaron carpas afuera y estaban asando carne como si nada. Escuché las risas. El olor de la carne llegó hasta la cocina. Me recordó todas las veces que yo misma había prendido ese asador para ellos. Esta vez el olor me dio náuseas. Le pedí a Juan que cerrara todas las ventanas del frente,
que pusiera el ventilador en el fondo, que nos quedáramos en la parte de atrás de la casa, donde ellos no pudieran vernos. Él obedeció sin hacer preguntas. Mientras cerraba las ventanas, yo saqué el cuaderno otra vez y anoté. No abrimos, no contestamos, empezamos. El primer paso concreto lo di cuando el sol ya bajaba. Tomé el teléfono fijo, el que todavía funcionaba porque José insistió en dejarlo, y marqué un número que sabía de memoria. Era el de don Ramiro, el notario que había atendido todos nuestros papeles desde el principio. No le conté todo, solo le dije que necesitaba confirmar el estado legal de la finca y que preparara una copia certificada de la escritura. Le pedí que lo hiciera con discreción. Don Ramiro, que tiene casi 80 años como yo, solo dijo: «Entendido, Benita. Mañana a primera hora lo tengo listo. ¿Quieres que te lo lleve yo mismo?». Le dije que sí. Que viniera por el camino de atrás, el que usa Juan para traer las gallinas. Colgué y sentí que algo se acomodaba en el pecho. No era triunfo todavía. Era el clic de una llave que gira después de muchos años oxidada. Afuera seguían. Ya habían encendido música. Alguien reía fuerte, probablemente Diego contando alguna anécdota donde yo salía como la abuela loca que se enoja por tonterías. Escuché que Carlos decía: «Déjenla, mañana amanece con mejor humor y nos abre. Siempre hace lo mismo». Laura contestó que ojalá, porque ya había pagado el catering para el sábado y no pensaba devolverlo. Hablaban de mí como si fuera un perro que ladra pero no muerde, como si la casa fuera de ellos y yo solo una inquilina molesta. Me senté en el corredor de atrás, donde el sol pega de tarde y se ve el huerto. Juan me trajo un plato de sopa que había preparado en su casita, la misma sopa de fideos y pollo del día anterior, pero esta vez con un pedazo más grande de carne. Se sentó a 2 metros de mí, en el banquito de madera. No hablaba mucho, pero su presencia era como un muro. Mientras comía pensé en cómo ese hombre, que gana apenas lo suficiente para vivir en su casita de adobe, me había tratado con más respeto en 2 días que mis 3 hijos en 10 años. Me preguntó si quería que durmiera cerca de la casa esa noche, por si acaso. Le dije que sí, que trajera su catre y lo pusiera en la galería. No por miedo, por estrategia. Quería que vieran que no estaba sola. Cuando cayó la noche, las luces de sus carpas se veían como luciérnagas del otro lado del portón. Yo había apagado casi todas las luces de la casa. Solo quedaba una lámpara en la cocina, la que ilumina el cuaderno. Lo abrí de nuevo. Empecé a escribir todo lo que iba a hacer. No era un plan de venganza, era un plan de orden. Primero, la notificación formal. Después, la revisión de cuentas de los últimos 3 años. ¿Cuánto habían gastado en mantenimiento que nunca fue? ¿Cuánto se habían llevado sin preguntar? Y al final, la decisión que nadie esperaba. Porque esta casa no era solo mía. Era mía y tenía un valor que ellos no imaginaban. Pero eso todavía no lo sabían. Escribí hasta que me dolió la mano. Juan roncaba suave en la galería. Afuera alguien había bajado la música. Probablemente estaban cansados de esperar que la vieja saliera a pedir disculpas. Yo cerré el cuaderno, pasé la mano por el cuero marrón como quien acaricia un caballo viejo pero fiel, y lo dejé sobre la mesa. Mañana don Ramiro vendría por el camino de atrás. Mañana empezaría de verdad. Ellos pensaban que esto era un berrinche de vieja sacada del grupo de chat. No tenían idea de que el grupo que realmente importaba era el que yo había estado armando sola durante décadas. En silencio, con papeles y sellos y paciencia de hormiga. Me acosté en la cama grande. La colcha todavía olía a lavanda del último lavado que hice para ellos. La doblé con cuidado y la guardé en el armario. Puse en su lugar la colcha vieja, la que José y yo usábamos cuando no había visitas. Era áspera, tenía remiendos, pero era nuestra. Me tapé con ella y por primera vez en mucho tiempo no sentí frío. Afuera se escuchaba un búho. Adentro, el cuaderno esperaba sobre la mesa como un perro guardián. Y yo, Benita, 76 años, viuda, madre de ingratos, por fin estaba empezando a recordar quién había construido todo esto con sus propias manos. Ellos durmieron en carpas esa noche. Yo dormí en mi cama. Y cuando amaneció, el portón seguía cerrado. El letrero seguía ahí. Y yo ya no era la misma que había sido sacada de un grupo de WhatsApp. Era la dueña. Y estaba lista para que lo supieran. Pero todavía no.
Primero tenía que hacer unas cuantas llamadas más. Primero tenía que terminar de escribir en ese cuaderno todo lo que ellos habían olvidado. Porque las viejas siempre guardamos una carta bajo la manga, y la mía tenía varias páginas todavía. Mi hijo se quedó dormido en una carpa barata que apenas resistía el rocío de la madrugada. Yo me levanté antes de que cantara el gallo, como siempre. El cuaderno de cuero marrón estaba sobre la mesa de la cocina, abierto en la última página. Tomé la lapicera y seguí anotando, despacio, con letra firme, aunque las manos me dolieran un poco por la humedad. Sábado. Amaneció con 12 personas afuera. No abrimos. Don Ramiro viene por el camino de atrás. Cerré el cuaderno y lo pasé por la mano, como quien acaricia a un perro viejo que nunca mordió a quien no debía. Ese cuaderno era lo único que olía todavía a José, a aserrín, a café fuerte y a noches de cuentas hechas a la luz de una vela. Preparé café en la olla de siempre, sin azúcar, bien cargado. Juan ya estaba despierto en la galería. Lo vi doblar el catre con cuidado, sin hacer ruido, como si no quisiera despertar a los que dormían del otro lado del portón. Me miró y solo asintió. No hacía falta más. Ese hombre de 61 años, con las manos llenas de callos de tanto arreglar lo que mis hijos rompían, era más familia que los 3 que yo parí. Me trajo un vaso de agua fresca del pozo y se quedó parado en la puerta, esperando instrucciones. Señora, el menor se levantó temprano. Está revisando el candado otra vez, me dijo en voz baja. Le contesté que no se preocupara, que hoy no íbamos a abrir, pero que tampoco íbamos a escondernos. Le pedí que vigilara el camino de atrás, el que bordea el huerto de limones. Don Ramiro debía llegar en cualquier momento y no quería que mis hijos lo vieran. Juan se puso el sombrero viejo y salió sin decir más. Yo me senté en la silla del corredor de atrás, donde el sol pega suave y se escucha el viento entre las tomateras. Desde ahí no me veían. Ellos seguían con sus risas forzadas y el olor a café instantáneo que traían en sus termos caros. Escuché a Laura quejándose del frío en la carpa y a Carlos diciendo que la vieja ya va a ceder, siempre cede. Don Ramiro llegó puntual, como es él desde hace 30 años. Venía en su camioneta vieja por el camino de tierra, sin luces, para no llamar la atención. Juan lo hizo pasar por la puerta de la cocina. El notario traía un sobre grande de papel manila, sellado y con su firma en tinta azul. Se sentó frente a mí en la mesa de pino que José armó en el 89. No me preguntó cómo estaba. Me miró por encima de los anteojos y fue directo al grano. Benita, aquí tienes las copias certificadas. La escritura original está a tu nombre desde el 78. Nunca se transfirió nada, ni a los hijos ni a nadie. Todo sigue siendo tuyo, hasta la última gallina del corral. Lo escuché en silencio. Le serví café en la taza descascarada que él siempre usaba cuando venía a visitarnos con José. Le conté lo del grupo de WhatsApp, lo del cuaderno tirado a la basura, lo del letrero en el portón. No exageré. Solo hechos, como anotábamos en el cuaderno. Don Ramiro movió la cabeza despacio, como quien ya ha visto de todo en los registros. Esto es lo que vamos a hacer, dijo bajando la voz. Primero, te doy esta notificación formal. Es una carta notarial donde les informo que están ocupando propiedad privada sin autorización expresa de la dueña. Tienen 24 horas para retirarse o se considera invasión. Segundo, preparé un cálculo basado en los gastos que registraste en ese cuaderno tuyo, los mantenimientos que nunca pagaron, la luz, el agua, la comida que dejaban tirada. Son números concretos, Benita. No es rabia, es contabilidad. Tomé la carta. El papel era grueso. Olía a tinta fresca. La leí 2 veces. Ahí estaba todo. La fecha en que compramos el terreno, los 12 años de trabajo, los recibos de cada mejora. Y al final, una cifra que no era exagerada, pero que dolía. El equivalente a lo que ellos habían gastado en cervezas y asados durante los últimos 3 años sin aportar ni un peso. Don Ramiro me miró fijo. Ahora viene la parte que ellos no esperan. Tengo un certificado médico reciente tuyo. El doctor Morales, el mismo que te vio el mes pasado, firmó un informe de capacidad mental plena. Lo pedí yo hace 2 semanas, cuando me llamaste preocupada por cómo te trataban. Está fechado antes de que te sacaran del grupo. Nadie podrá decir que estás senil o que no sabes lo que haces.
Esa es tu blindaje, Benita. Lo tengo aquí. Copias selladas para cada uno de ellos. Guardé el certificado en el sobre junto con la notificación. Sentí el peso del papel en las manos y algo se acomodó en el pecho. No era alegría, era orden. El mismo orden con que José y yo construimos esta casa, piedra sobre piedra, sin apuro, pero sin pausa. Juan se quedó parado en la puerta, escuchando todo sin interrumpir. Cuando don Ramiro se levantó para irse, le pidió que saliera por el mismo camino de atrás. Yo me quedé sola un rato en la cocina. Abrí el cuaderno otra vez y anoté la hora exacta en que don Ramiro se fue. 10:47. Documentos listos. Blindados. Carlos se acercó al portón y empezó a golpear la cadena con la palma de la mano. «Mamá, esto es una locura. Abre de una vez». No contesté. Me quedé en la sala, con las cortinas apenas corridas, observándolos. Diego intentaba conectar su teléfono a una batería portátil que ya estaba casi descargada. La novia de alguien se quejaba del calor y del olor a tierra. Ellos habían planeado un fin de semana de lujo con mi casa de campo como hotel gratis. Ahora tenían carpas, polvo y un portón cerrado. Juan me trajo un plato de arroz con huevo que preparó en su casita. Comimos en silencio en la mesa de la cocina. Él no hablaba mucho, pero cada vez que me servía agua o movía la silla para que estuviera más cómoda, me recordaba que el respeto no tiene que ver con la sangre. Por la tarde intensifiqué las cosas. Le pedí a Juan que colocara un segundo letrero más pequeño, pero bien visible, al lado del primero. Este decía: propiedad privada. Ocupación sin permiso genera cobro por uso indebido. Ver notificación adjunta. Lo pegamos con clavos en el poste de madera que José clavó hace 30 años. Después llamé al policía del pueblo, el hijo de doña Elvira, que me conoce desde chica. No le pedí que viniera todavía. Solo le expliqué la situación y le mandé por WhatsApp una foto de la notificación. Me dijo que si yo lo solicitaba formalmente, vendría a levantar el acta de invasión. Guardé esa conversación. Todo iba quedando registrado. A eso de las 3 de la tarde, cuando el sol pegaba más fuerte y las carpas se convertían en hornos, decidí que era el momento. Le dije a Juan que se pusiera una camisa limpia. Don Ramiro ya había vuelto por el camino de atrás con 2 copias más. Salimos los 3 juntos hacia el portón. Yo caminé despacio, con el sobre en la mano y el cuaderno bajo el brazo. No me temblaba nada. Los 12 estaban reunidos del otro lado, sudados, con caras de fastidio y hambre. Habían intentado asar carne con carbón que encontraron en el galpón, pero el humo les estaba molestando. Cuando me vieron acercarme, se callaron de golpe. Carlos fue el primero en hablar, con esa voz de «soy el mayor y sé lo que hago». «Mamá, ya basta de teatro. Abre el portón y hablamos como familia». Yo no abrí del todo. Solo saqué la cadena lo suficiente para pasar el sobre por debajo. Don Ramiro estaba a mi derecha, con su cara de notario que ha visto de todo. Juan a mi izquierda, callado pero firme. Los 12 se acercaron. Laura tomó el sobre como si quemara. Lo abrió y empezó a leer en voz alta al principio, pero la voz se le fue apagando cuando llegó a la parte de los números. «Esto es ridículo», dijo, pero le temblaba la mano. Entonces llegó el momento que todavía veo claro cuando cierro los ojos. Carlos intentó agarrar la cadena para abrirla de una vez. En ese preciso instante, el policía del pueblo apareció por el camino principal en su moto. No lo había llamado yo en ese momento, pero don Ramiro sí, discretamente, mientras veníamos caminando. El uniformado se bajó, saludó con respeto y se paró al lado mío. Todos los 12 lo vieron. Carlos soltó la cadena como si le quemara. Laura se puso pálida. Diego dejó caer el teléfono al suelo. Yo hablé por primera vez en voz alta, clara, sin gritar. Les leí párrafos enteros de la notificación. Les recordé que la casa nunca fue de ellos, que cada peso que gastaron en cervezas y parlantes durante 11 años de viudez mía estaba anotado en el cuaderno, que el pozo, el techo, las paredes, todo lo pagamos José y yo con camiones y ventas en el mercado, y que desde ese momento, si querían entrar, necesitaban invitación escrita firmada por mí. El policía tomó nota de todo. Juan sostenía el portón para que no se abriera más de lo necesario. El sol pegaba en el letrero blanco que yo misma pinté. El olor a carne quemada se mezclaba con el sudor de ellos.
Cuando terminé de leer, don Ramiro agregó con su voz tranquila de notario. Carlos abrió y cerró la boca varias veces. Laura tenía lágrimas de verdad esta vez, no de las que usa para manipular. Diego solo miraba el suelo. Los amigos y novias que trajeron se empezaron a alejar un poco, como si no quisieran estar en medio del incendio. Me cuentan en los comentarios. ¿Ustedes habrían hecho lo mismo que yo o habrían actuado diferente? Porque yo estaba ahí, con 76 años, mirando a los hijos que crié con mis manos manchadas, y por primera vez no sentí culpa. Sentí que por fin hablaba el cuaderno, hablaba José, hablaba la mujer que ahorró en frascos de mermelada durante 12 años. Ellos intentaron la contraofensiva de inmediato. Carlos se puso rojo y empezó a levantar la voz. Dijo que esto era abuso, que yo estaba siendo manipulada por Juan y por el notario, que iba a llamar a un abogado ahora mismo para declararme incapaz. Tú no estás bien, mamá. Esto es demencia. Mañana mismo traigo un juez. Laura se sumó, llorando más fuerte, diciendo que yo siempre había sido manipulable, que después de la muerte de papá me había vuelto rara. Diego, el más chico, se quedó callado pero mandaba mensajes en el teléfono, probablemente buscando algún familiar que lo apoyara. Yo los escuché sin moverme. Don Ramiro sacó del sobre el certificado médico y se lo pasó por debajo del portón. El policía lo miró también y anotó la fecha. Estaba fechado 2 semanas antes de que me sacaran del grupo. No había forma de decir que era nuevo o falso. Carlos leyó el papel y se le cambió la cara. Intentó una última vez, más desesperado. Esto no se va a quedar así. Somos tu familia. No puedes tratarnos como delincuentes. Le contesté tranquila, con la misma voz que usaba cuando ellos eran chicos, y yo les explicaba por qué no había dinero para juguetes nuevos. Familia es lo que se construye todos los días, Carlos, no lo que se usa cuando hace falta un lugar gratis para asar carne. Tienen hasta mañana al mediodía. Después llamo a la patrulla completa. Juan cerró el portón con la cadena otra vez. Don Ramiro se despidió con un apretón de mano firme y se fue por donde vino. El policía me saludó con respeto. Me dijo, «Doña Benita, cualquier cosa me avisa», y arrancó la moto. Yo me quedé un rato más mirando cómo ellos recogían las cosas a regañadientes, doblando carpas con rabia, guardando las hieleras que ya no tenían hielo. El olor a carne quemada se quedó flotando en el aire como un recordatorio. Volví a la casa con Juan. Él me abrió la puerta de la cocina y me sirvió un vaso de limonada fresca que había preparado con los limones del huerto. No dijo, «bien hecho», ni nada parecido. Solo se sentó frente a mí y me preguntó si quería que preparara sopa para la noche. Ese gesto pequeño, tan sencillo, me dolió y me alivió al mismo tiempo. Porque mientras mis hijos planeaban cómo declararme loca, Juan, que no me debe nada, me trataba como a una señora que todavía manda en su casa. Abrí el cuaderno por última vez esa tarde. Anoté todo lo que había pasado, hora por hora, con los nombres y las caras que pusieron al leer los papeles. La tinta salía firme, la mano ya no me temblaba. Afuera se escuchaban los motores de los autos que empezaban a prender. Ellos se iban, pero no del todo. Sabía que volverían con abogados, con amenazas, con lágrimas, pero yo ya había cerrado la primera puerta, y el cuaderno tenía todavía muchas páginas por escribir. Me senté en la silla del corredor de atrás mientras el sol bajaba. El huerto estaba quieto. Juan barría el patio sin apuro. Y yo, Benita, con 76 años y las manos llenas de manchas, sentía por primera vez en mucho tiempo que la que entendía todo no era ellos, era yo. Y que la carta bajo la manga que siempre guardé no era solo la propiedad, era todo lo que construí cuando nadie me veía. Ellos pensaban que esto terminaba con una notificación. No tenían idea de que apenas estaba empezando. Mañana vendrían con más fuerza, y yo estaría lista, con el cuaderno, con los sellos y con la paciencia de quien esperó 11 años para que le dijeran que ya no entendía nada. Mi hijo volvió al día siguiente con la cara hinchada de haber dormido mal y un abogado al lado que parecía más perdido que un perro en misa. El sol pegaba fuerte otra vez sobre el portón, el mismo que José soldó con sus manos callosas hace más de 30 años, y el letrero blanco seguía ahí, sin una gota de lástima. Carlos traía el traje arrugado. Laura caminaba como si cada paso le doliera, y Diego venía atrás mirando el piso, con el celular en la mano, pero sin señal.
Habían pasado la noche en un hotelucho del pueblo, uno de esos que cobran el triple cuando ven caras de ciudad. Me contaron después que los amigos se fueron enojados, que las hieleras se descongelaron en el baúl de los autos y que el fin de semana que planearon como escapada de lujo terminó en discusiones y cuentas que nadie quería pagar. El catering que Laura había contratado se perdió. Los niños se quejaban del polvo y hasta la novia de Diego había amenazado con no volver a salir con él si esto era lo que significaba familia. Todo eso porque una vieja que no entiende nada había cerrado su propia puerta. Yo los observaba desde la ventana de la cocina, con el cuaderno de cuero marrón abierto sobre la mesa. Juan estaba a mi lado, silencioso como siempre, pero esta vez tenía una escoba en la mano como si fuera un arma. Había preparado café para 2, no para 12. El olor llenaba la casa y se mezclaba con el de las tomateras que seguían creciendo afuera, indiferentes al drama. Don Ramiro ya me había mandado un mensaje temprano. Todo registrado, todo blindado. El certificado médico estaba copiado y guardado en 3 lugares distintos. Ellos podían gritar lo que quisieran sobre demencia, pero el papel tenía fecha de antes, firma de médico de verdad y sello que no se borraba con lágrimas. Carlos fue el primero en hablar cuando me acerqué al portón, esta vez sin cadena corrida del todo, pero sin abrirlo tampoco. El abogado, un tipo flaco con gafas que no paraba de sudar, carraspeó y sacó unos papeles. Doña Benita, esto es un malentendido familiar. Mis clientes solo quieren dialogar. La notificación de ayer fue excesiva. Yo lo miré sin apuro. Tenía la misma cara que los vendedores del mercado municipal cuando intentaban venderme tela de mala calidad. Juan se paró un paso atrás, con los brazos cruzados, y por primera vez en días sentí que no estaba sola, aunque mi propia sangre estuviera del otro lado. Les pasé 2 vasos de agua a través de los barrotes. No por bondad, por estrategia. Quería que vieran que yo seguía siendo la que decidía qué entraba y qué salía de mi tierra. Laura tomó el vaso, pero no bebió. Empezó con el llanto que yo ya conocía de memoria, ese que usaba desde chica cuando quería el juguete de la hermana. Mamá, por favor, somos tus hijos, nos criaste con tanto sacrificio. Papá no hubiera querido esto. Nos estás tratando como delincuentes por un estúpido grupo de WhatsApp. Yo solo quería que descansaras, que no te preocuparas con nuestras tonterías de adultos. Carlos asintió como si fuera el coro de una mala obra de teatro. Exacto. Estás siendo manipulada, mamá. Ese Juan y el notario te están llenando la cabeza. Nosotros podemos traerte un médico de verdad, uno que entienda de estas cosas de la edad. No es para quitarte nada, es para protegerte. Diego no decía nada. Solo miraba el cuaderno que yo tenía bajo el brazo. Yo sonreí. Una de esas sonrisas secas que José decía que me salían cuando alguien intentaba pasarme de lista en el mercado. Les contesté sin levantar la voz, como quien explica por qué el arroz se pegó. ¿Manipulada por quién, Carlos? Por el cuaderno que tiraste a la basura como si fuera trapo viejo. Por los papeles que José y yo firmamos cuando ustedes todavía usaban pañales. Ahí está el problema. Ustedes creyeron que yo era el adorno de la finca, la que cocinaba, la que limpiaba, la que callaba, y ahora que la adorno cerró la puerta, de repente soy la loca. El abogado intentó intervenir, hablando de incapacidad sobreviniente y de tutela legal. Dijo que podía presentar un recurso ese mismo día, que un juez vería que una mujer de 76 años no podía manejar sola una propiedad tan grande. Ahí fue cuando saqué el sobre que don Ramiro me había dejado. Lo abrí despacio, como quien abre un regalo que ya sabe lo que contiene. Les pasé la copia del certificado médico. El abogado la leyó y se le fue el color de la cara. Fechado 15 días antes de que me sacaran del grupo. Firmado por el mismo doctor que me ve desde hace 20 años. Capacidad mental plena. Capacidad para administrar bienes. Capacidad para decidir quién entra a mi casa. Carlos leyó y soltó una maldición baja. Laura dejó de llorar de golpe. Ese fue el primer momento en que vieron que el terreno había cambiado. Creyeron que con un abogado y un poco de teatro emocional se arreglaba todo. No se arreglaba. Juan, que hasta entonces no había abierto la boca, solo dijo con su voz ronca de tanto fumar tabaco negro. Carlos ofreció pagar lo que fuera justo por el uso de la finca.
Laura dijo que podían poner la casa a nombre de los tres para que no te preocupes más, mamá. Diego seguía callado, pero vi que sus manos temblaban. Yo los escuchaba y anotaba mentalmente cada palabra, como anotaba todo en el cuaderno desde el 87. Cuando se quedaron sin argumentos, abrí el cuaderno en la página que había preparado la noche anterior. La letra era mía, clara, con los números alineados como José me enseñó. Primero vamos a hablar de lo que deben, les dije. No es un favor, es contabilidad. 11 años desde que José se murió. 137 fines de semana que usaron esta casa sin pagar ni un peso de luz, ni de agua, ni de las reparaciones del techo que rompían con sus parlantes. Más las cervezas, las carnes, el gas, el desgaste de los colchones, el pozo que se seca más rápido porque 12 personas se bañan como si el agua saliera gratis. Según los números que José y yo siempre anotamos, me deben 240,000 pesos. No es venganza, es lo que gastaron, lo que nunca aportaron, lo que tiraron como si la vieja pagara todo. Se quedaron mudos. Laura abrió la boca pero no salió nada. Carlos miró al abogado como buscando que le dijera que eso no valía. El abogado murmuró algo de exageración, pero no sonaba convencido. Creyeron que eso era todo. Creyeron que con pagar esa suma o regatearla un poco, recuperaban el control. Ahí fue cuando cerré el cuaderno. Lo acaricié una vez más sintiendo el cuero áspero bajo mis dedos y les solté la segunda parte, la que realmente los iba a partir al medio. Pero eso que les debo decir ahora es más grande, mucho más. Ustedes pensaban que esta finca era solo la casita que construimos con esfuerzo. X, como decían en sus conversaciones de adultos que trabajan. Pues era X más Y, y es 10 veces más grande. Hace 8 años, cuando empecé a ver cómo me borraban de sus vidas poco a poco, fui a don Ramiro y creamos una sociedad civil, todo a mi nombre. Esta finca, los 2 terrenos de atrás que ustedes creían que eran baldíos, hasta el pozo y las tomateras. Esa sociedad tiene contratos firmados con 2 empresas de la capital que traen grupos corporativos cada mes. Retiros de ejecutivos, reuniones de equipo, esas cosas que ustedes hablan en el grupo de chat que yo no entiendo. Pagan 8,000 pesos por día, mijos. Cada vez que ustedes no estaban, la finca trabajaba. El dinero nunca entró a sus herencias. Está en un fondo que yo administro y que, según los papeles que firmé hace 6 años, va a destinarse a un hogar para mujeres viudas como yo. El cuaderno no es solo memoria. Es la prueba contable que ya está notariada. Todo lo que anotamos, José y yo, es válido ante un juez. Y el juez ya tiene copia. El silencio que se hizo fue tan pesado que hasta las gallinas dejaron de cacarear. Carlos se puso blanco. Laura se agarró al portón como si fuera a caerse. El abogado empezó a pasar páginas de su maletín como loco, buscando algo que no iba a encontrar. Diego fue el único que habló, con voz baja, casi rota. «Mamá, ¿todo este tiempo has estado haciendo esto sola?» Yo lo miré directo a los ojos. Por primera vez en años no sentí culpa. Sentí el peso de cada peso ahorrado en frascos de mermelada, de cada noche que cosí cortinas baratas, de cada vez que dije sí, cuando quería decir basta. Sola no, mijo. Con José, con el cuaderno, con la misma cabeza que según ustedes no entiende de inversiones. Resulta que entendía más de lo que creían, y ahora el que no entiende eres tú. Carlos intentó la última maniobra. Se puso rojo, levantó la voz como cuando era adolescente y le negaba las llaves del camión. Dijo que iba a impugnar la sociedad, que iba a traer peritos, que iba a declarar que yo había sido presionada, que Juan era un interesado y que don Ramiro estaba viejo y senil también. Amenazó con llevarme a la fiscalía, con hablar con la prensa, con todo lo que se le ocurrió en ese momento de pánico. Laura lo secundaba llorando de verdad ahora, diciendo que yo estaba rompiendo la familia, que papá estaría decepcionado. El abogado solo sudaba más, porque ya había visto los papeles y sabía que el camino era largo y caro. Yo no me moví. Juan sí. Dio un paso adelante y puso su mano grande sobre el portón, no para abrirlo, sino para recordarle a Carlos que esa tierra tenía dueña y cuidador. Les di mi oferta cuando se callaron de puro cansancio. No fue un perdón, fue un contrato verbal, pero con testigos y todo anotado después en el cuaderno. Escúchenme bien, porque no lo voy a repetir.
Si quieren volver a pisar esta finca, van a firmar un acuerdo que don Ramiro va a preparar esta misma semana. Primero, pagan los 240,000 pesos en 6 cuotas, sin regateo. Segundo, piden permiso por escrito con 30 días de anticipación, máximo 6 personas, máximo 2 fines de semana al año. Tercero, contribuyen cada mes con el mantenimiento, 2,000 pesos para el pozo, la luz y las reparaciones. Cuarto, nunca más me sacan de ningún grupo, de ninguna conversación, de ninguna decisión familiar. Y quinto, y esto es lo que más les va a doler, Juan va a tener un sueldo fijo como administrador de la finca, pagado por la sociedad, porque él me ha demostrado más respeto en 3 días que ustedes en 11 años. Diego fue el primero en bajar la cabeza. Vi que algo se quebraba en él, no de manipulación, sino de vergüenza real. Carlos murmuró que eso era inaceptable, que iba a pelear. Laura solo lloraba. Pero yo ya había cerrado el cuaderno. El sol empezaba a bajar, y el olor a tierra mojada subía del huerto porque Juan había regado temprano. Les dije que tenían una semana para decidir, que el portón seguiría cerrado hasta entonces, que la finca ya no era el hotel gratis de nadie. Cuando se fueron, con los hombros caídos y el abogado guardando sus papeles inútiles, me senté en el corredor de atrás con Juan. Él me trajo un plato de sopa de fideos, la misma de siempre, pero esta vez con más pollo, porque dijo que «Hoy se lo merece, señora». Comimos en silencio. El cuaderno estaba entre nosotros como un viejo amigo que por fin había hablado. Yo pasé la mano por el cuero marrón una vez más, sintiendo las puntadas torcidas que José había dado con hilo de zapatero. Pensé en todas las veces que me habían hecho sentir invisible, en todas las veces que limpié después de ellos sin que nadie dijera gracias, en cómo una frase tan simple como «usted no entiende nada» había sido el último empujón que necesitaba para recordar que yo había entendido todo desde el principio. Ellos se fueron pensando que todavía podían ganar. Yo me quedé sabiendo que el juego ya había terminado, pero no con odio, con orden, con las reglas claras. Con la certeza de que la vieja que sacaron del grupo era la misma que ahora decidía quién entraba y quién se quedaba afuera para siempre. Y el cuaderno, ese cuaderno que tiraron a la basura, ahora tenía las últimas páginas escritas con la tinta más cara del mundo, la de quien ya no necesita pedir permiso para vivir en su propia casa. Mañana don Ramiro vendría otra vez. Mañana empezarían los papeles nuevos, y yo, Benita, seguiría anotando. Porque las viejas no solo guardamos cartas bajo la manga. A veces, la manga completa es un traje hecho a nuestra medida. Y ellos acababan de descubrir que el traje nunca les había quedado. Pasaron 4 meses, 3 semanas y 2 días desde aquella tarde en que vi sus espaldas encorvadas alejarse por el camino de tierra, con el abogado sudando dentro de su traje barato y el portón cerrado a sus espaldas como una sentencia que no admitía apelación. El cuaderno de cuero marrón ya tenía 37 páginas nuevas llenas de mi letra. Fechas, montos, firmas, todo anotado con la misma precisión que José me enseñó cuando todavía creíamos que la vejez sería tranquila. Don Ramiro vino aquella mañana siguiente, como prometió, y entre los dos armamos el acuerdo formal. 6 cuotas de 40,000 pesos cada una. Permiso por escrito. Máximo 6 personas. 2,000 pesos mensuales para mantenimiento. Y el sueldo de Juan, que empezó a llegar puntualmente desde la cuenta de la sociedad. Todo sellado, todo registrado, todo irreversible. La finca ya no huele a desorden de jóvenes que llegan con hieleras y se van dejando botellas vacías. Ahora huele a tierra mojada después de la lluvia, a limones maduros y al café que Juan prepara cada mañana en la olla de siempre. Los contratos con las 2 empresas de la capital siguen firmes. El mes pasado trajeron un grupo de 30 ejecutivos de una banca privada que pagaron 9,000 pesos por día durante 4 jornadas completas. Los vi llegar con sus maletines caros y sus camisas planchadas, y por primera vez no sentí que estaba prestando mi casa. Sentí que estaba cobrando lo que construimos con nuestras propias manos. Juan los recibió en la entrada, con su camisa limpia y ese sombrero viejo que ya forma parte de él, y les explicó las reglas de la casa sin levantar la voz. Yo me quedé en el corredor de atrás, sentada en la misma silla, observando cómo las tomateras seguían dando fruto como si nada hubiera pasado.
Esa mañana concreta, la que recuerdo con más nitidez, amaneció con un sol tibio que entraba por las ventanas de la cocina. Juan había preparado el desayuno para los 8 señores que venían por un retiro de liderazgo: huevos revueltos con hierbas del huerto, pan recién horneado y café negro. Yo revisaba las cuentas en el cuaderno cuando escuché el motor de un auto conocido deteniéndose en el camino de atrás, el que usamos para no llamar la atención. No era Carlos, no era Laura, era Diego. Venía solo, con una bolsa de papel en la mano y la cabeza baja, como quien carga un peso que ya no puede disimular. 4 meses sin aparecer, sin una llamada, sin un mensaje, y ahora estaba ahí, parado junto a la puerta de la cocina, esperando que yo le dijera si podía pasar. «Hola, mamá», dijo con una voz que ya no tenía esa ligereza de antes. Sonaba más viejo, más cansado. Lo miré sin levantarme. Juan se quedó a un lado, secando unas tazas como si no estuviera escuchando, pero yo sabía que estaba pendiente. Diego había sido siempre el más callado de los 3, el que en el portón aquel día solo miraba el suelo mientras Carlos gritaba y Laura lloraba. Quizás por eso fue el único que decidió volver antes de que se cumpliera el plazo. Pagó su parte de la primera cuota el mes pasado, sin regatear, a través de una transferencia que don Ramiro verificó. Pero pagar no era suficiente. Yo quería ver cambio de verdad. «Siéntate», le dije, señalando la silla que estaba frente a mí. No le ofrecí café todavía. Eso vendría después, si se lo ganaba. Él se sentó con cuidado, como si temiera romper algo. Puso la bolsa sobre la mesa. Adentro había un frasco de mermelada de tomate, de las que yo hacía antes y que él decía que le gustaban cuando era niño. No era un regalo caro. Era un intento torpe de recordar que alguna vez fuimos familia. Me contó, con palabras entrecortadas, que Carlos había decidido no pagar nada, que estaba furioso, que había contratado otro abogado en la capital y que juraba que iba a llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Laura, por su parte, había desaparecido del mapa. Se fue a vivir con el marido nuevo a otra provincia y mandaba mensajes cortos diciendo que ya no tenía fuerzas para lidiar con una madre que los odiaba. Diego se quedó. Perdió un contrato importante en su trabajo porque los clientes se enteraron del escándalo familiar y no querían problemas. Ahora trabajaba por su cuenta, más pequeño, más humilde. «Entiendo que las cosas cambiaron, mamá», dijo mirando el cuaderno en vez de mirarme a mí. Yo no supe parar a Carlos ese día. Dejé que todo pasara. Pero después de dormir 3 noches en aquel hotel barato, pensando en cómo nos fuimos con las carpas mojadas y el orgullo hecho pedazos, me di cuenta de que el que no entendía nada era yo, no tú. No le contesté enseguida. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Afuera se escuchaban las voces de los ejecutivos que caminaban hacia el huerto guiados por Juan, quien les explicaba cómo José había cavado el pozo con sus propias manos. El contraste era tan claro que casi daba risa. Mi hijo, que una vez llegó con hieleras llenas de cervezas caras, ahora pedía permiso para sentarse en mi cocina. Mientras tanto, la finca seguía funcionando, generando lo suficiente para pagar el sueldo de Juan, para enviar una partida mensual al hogar de viudas que don Ramiro estaba ayudando a organizar en el pueblo vecino, y para que yo pudiera por fin ir al médico sin tener que cancelar la cita porque alguien necesitaba dinero para el arreglo del auto. Le serví café al final. No porque lo hubiera perdonado del todo, sino porque vi en sus ojos algo que no había visto en Carlos ni en Laura: vergüenza genuina. Le dije las condiciones de nuevo, despacio, para que quedaran claras. Podía venir una vez cada 3 meses, solo, o con su novia si quería, pero siempre con permiso escrito. Tenía que ayudar con el mantenimiento, cortar el pasto del fondo, revisar las cercas, lo que Juan le indicara, y nunca, bajo ninguna circunstancia, volver a tratarme como si yo fuera un estorbo que ya cumplió su función. Diego asintió con la cabeza. Esa misma tarde se quedó hasta el atardecer. Cortó ramas secas junto a Juan, sin quejarse del calor, y cuando se fue, me dejó una nota escrita a mano. «Gracias por no cerrarme la puerta para siempre. Voy a demostrar que merezco volver a entrar». Esa fue la redención parcial. Solo él. Carlos sigue peleando en los tribunales, gastando dinero que ya no tiene en abogados que le dicen que el caso es débil.
Laura manda fotos de sus vacaciones en la playa como si nada hubiera pasado, pero sé por la esposa del vecino que su matrimonio está tambaleando y que ya no presume tanto de la casa de campo de la familia. Ellos eligieron su camino. Diego está eligiendo otro, más lento, más honesto, y yo no siento pena. Siento que por fin las cuentas están equilibradas. Lo que más me sorprendió fue cómo esta historia empezó a correr más allá de nosotros. Una tarde, 2 semanas después de la visita de Diego, llegó doña Elvira, la madre del policía del pueblo, con otras 3 señoras del mercado municipal. Mujeres de mi edad, viudas como yo, que habían escuchado rumores sobre el letrero en el portón y sobre cómo una vieja había puesto en su lugar a 3 hijos ingratos. Se sentaron en el corredor de atrás, donde el sol pega suave, y me pidieron que les contara todo, no con morbo, con necesidad. Una de ellas, doña Carmela, que vendía telas como yo hacía antes, me agarró la mano y me dijo con los ojos húmedos: «Benita, tú hablaste por todas nosotras. Yo le presté mi casa a mi nuera durante 7 años y ahora ni me saluda. Pensé que era normal, que las madres tenemos que aguantar, pero tú me mostraste que no. Empezamos a reunirnos una vez al mes. Las llamo las del cuaderno. Traen sus propias historias, sus propios frascos de ahorro escondidos debajo de la cama, y yo les muestro las páginas donde José y yo anotamos cada centavo. Don Ramiro nos ayuda con trámites simples, cómo poner propiedades a nombre propio, cómo hacer sociedades pequeñas, cómo no firmar nada cuando los hijos presionan. El hogar para viudas ya tiene 6 residentes, mujeres que llegaron con una maleta y la mirada perdida, como yo estuve aquella semana, después de que me sacaran del grupo. Ahora tienen un techo, un huerto que cuidan ellas mismas y la certeza de que no están solas. Juan las visita los miércoles para arreglar lo que se rompe y siempre vuelve con una sonrisa cansada pero satisfecha. Dice que nunca imaginó que terminaría administrando no solo una finca, sino un pedacito de dignidad para varias. Yo sigo anotando. El cuaderno ya está por la mitad. Cada ingreso de las empresas, cada cuota que Diego paga religiosamente, cada reunión de las del cuaderno. No es venganza, es memoria. Es lo que queda cuando las palabras bonitas se terminan y solo queda lo que se construyó con esfuerzo. A veces, por las noches, me siento en la cama grande con la colcha vieja que José y yo usábamos y paso la mano por el cuero marrón. Huele todavía a él, aunque ya hayan pasado 11 años. Y pienso que todo valió la pena. Los 12 años de trabajo bajo el sol, los frascos de mermelada llenos de monedas, las noches cosiendo cortinas baratas. Porque al final, la que entendía de verdad siempre fui yo. Si conoces a una mujer que está siendo borrada poco a poco, sacada de un grupo, olvidada en las decisiones, tratada como si ya no sirviera, mándale esta historia, que la escuche completa, que sepa que no está sola y que las viejas siempre guardamos más de lo que ellos imaginan. No lo hagas por mí. Hazlo porque mañana podría ser ella, o tu madre, o tu tía. Que llegue lejos, que se comparta en esos mismos grupos de familia donde nos silencian. Porque cuando una cierra su propio portón con dignidad, abre la puerta para que muchas otras se animen a hacer lo mismo. Y al final de todo, después de 4 meses, 3 semanas y 2 días, lo que quedó fue esto: el letrero todavía colgado en el portón, un poco descolorido por el sol y la lluvia, pero con las letras claras que yo misma pinté aquella noche. Cada vez que un auto nuevo se acerca y Juan sale a recibirlo con respeto, recuerdo que me sacaron de un chat como si fuera una extraña, y que yo, con 76 años y las manos llenas de manchas, les cerré la puerta de la casa que construí con mi marido, les cobré lo que debían y les enseñé que el verdadero grupo familiar no es el que habla de inversiones en un teléfono. Es el que se escribe con paciencia, con cuaderno y con las manos que nunca dejaron de trabajar. El portón sigue cerrado para quien no respeta, y abierto, apenas una rendija, para quien aprendió a leer lo que las viejas escribimos cuando nadie nos estaba mirando.